La OEA reconoció a este gobierno. Voluntariamente dijo renuncio. ¿Cómo puede ser que ante todo eso ahora pretendan decir que fue de facto? Vamos a responder a Tuto Quiroga, al pichón de la dictadura, al vicepresidente del dictador, Hugo Banzer Suárez, al privatizador del agua en Cochabamba, el año 2000, al hijo del gestor del saqueo de las empresas públicas en el inicio del neoliberalismo, como es Jorge Quiroga Luisaga. Este es el sujeto que expulsó al entonces diputado Evo Morales del Parlamento en 2001 y es este señor quien quiere venir a hablarnos de democracia. La auditoría señala que hubo un fraude gigantesco, servidores informáticos, muertos que fallecieron. Falso. Esa auditoría en sus casi 100 páginas en ningún momento dice la palabra fraude, ni mucho menos gigantesco. Pero a pesar de eso, es una auditoría falaz y mentirosa que se hizo para justificar el golpe, una supuesta auditoría que ha sido refutado por más de 5 informes internacionales y de Estados Unidos y de otros países que más bien evidencian golpe de Estado en Bolivia. Pero además, en un año del gobierno de facto no pudieron demostrar ese supuesto fraude, ni iniciar ni siquiera investigación con sus mismos fiscales golpistas. Renuncia del señor Evo Morales y toda la jerarquía del Congreso. Huida cobarde del señor Evo Morales. Lo único que se puede hacer en democracia es sucesión constitucional. Y eso es lo que obró. Efectivamente corresponde a una sucesión constitucional, pero si lo haces denunciar al presidente, vicepresidente, el legislativo, quemando sus casas, quemas la casa de la hermana de Evo Morales, del hermano del diputado Borda, torturas a sus familias y los amenazas de muerte con sicarios y haces lo propio con Adriana Salvatierra, eso se llama golpe de Estado, ruptura constitucional, terrorismo y sedición. Por tanto, ahí nunca hay asidero para ninguna sucesión constitucional, sino cárcel para la pandilla golpista. La sucesión constitucional está establecida en la Carta Magna y estaba establecida en la jurisprudencia que la anuncié y la mostré a todo el país públicamente, del fallo 003-2001 del Tribunal Constitucional que señala que ante un vacío de poder, en democracia, ipso facto, se procede a la sucesión. Falso. El vacío de poder está en la anterior Constitución Política del Estado y no en la actual. Por tanto, no hay ninguna sucesión ipso facto. En la actual está la sucesión constitucional y tiene un procedimiento, pero además, ese supuesto vacío de poder fue forzado por el mismo Tuto Quiroga, que se puso al mando de las Fuerzas Armadas sin ser autoridad de Estado, quien daba órdenes de quién entraba o salía del país. Pero además, aquel comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional es ilegal y no tiene carácter vinculante según el Código Procesal Constitucional. Y no solo eso, sino que ese comunicado le dice al golpista de Tuto Quiroga y su abogado neoliberal, Luis Vázquez Villamor, que para la sucesión constitucional, pero con la Constitución Política del 2009, o sea, la actual Constitución, se remita al artículo 169 que establece que el vicepresidente, y en ausencia de este, la presidenta del Senado, y si tampoco está ella, entonces le toca asumir la presidencia del país al presidente de la Cámara de Diputados. Pero para que ocurra eso, primero, según el artículo 161, la Asamblea Legislativa tiene que considerar la renuncia del presidente y eso nunca ha ocurrido. Áñez no era la presidenta del Senado, sino la segunda vicepresidenta y nunca hubiera sido presidenta del Senado. ¿Por qué? Porque la presidencia le corresponde siempre a la bancada mayoritaria, que es el MAS, o era el MAS. Entonces, primero tenían que haber nombrado un nuevo presidente del Senado y eso nunca ha ocurrido. Áñez se autoproclama como presidenta del país sin considerar la renuncia de Evo Morales, sin quórum y siendo la segunda vicepresidenta del Senado, y le pone la banda presidencial un militar golpista. Eso, señores, se llama golpe de Estado y no sucesión constitucional. Como no pueden sostener su mentada sucesión constitucional, entonces apelan a estas cosas. Todos, incluyendo la diputada Patti, la senadora Eva Copa, aprobaron esta ley 1266, que dice
se anula el fraude, no golpe, se anula el fraude, se ratifica la vigencia del 21F y dice que Evo Morales ya no puede postular. Esa es otra falacia, porque la ley 1266 no dice que se anula el fraude, sino que se deja sin efecto las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y no dice que Evo Morales no puede postularse. Esa es otra mentira. ¿Cómo puede haber un golpe cuando el Congreso, dominado por el MAS, el Tribunal Constitucional, dominado por el MAS, certifican que había que hacer sucesión y aprueban una ley que la promulga la entonces presidenta Yanine Áñez? Por si esto fuera poco, les puedo mostrar 100 documentos. Tuto Quiroga, el pichón de la dictadura, puede mostrar 100 o 1000 documentos, pero es como decir que cuando una mujer es violada, pero resulta que para salvar la honra del violador, su familia o la víctima y su familia, entonces pactan un matrimonio, pero forzado, seguramente con plata o algún beneficio por dentro. Entonces dirán que como ya están casados legalmente con un notario, ya no hay más violación, o se legaliza la violación, y eso es grave. La violación sigue existiendo. La ruptura constitucional se ha dado en el país. Las Fuerzas Armadas y la policía se han desmarcado del gobierno constitucional. Pusieron la pistola en la cabeza para que renuncie Evo Morales y los presidentes del legislativo. No hubo sucesión constitucional como manda la Constitución, e intentan decir que hubo sucesión constitucional porque la Asamblea Legislativa ha aprobado leyes para anular la elección del 2019 y ampliar el mandato de Áñez. Señores, eso son básicamente las salidas constitucionales que se le ha dado ante la grave ruptura constitucional. Pero en ningún momento anula los hechos fácticos de la autoproclamación de Áñez, ni las masacres, ni el amotinamiento policial y militar de cómo Tuto Quiroga se puso al mando de las Fuerzas Armadas sin ser autoridad de Estado. Pero además esas leyes se han aprobado bajo amenaza del gobierno golpista porque pretendían cerrar el legislativo si no hacían lo que ellos querían. Por eso Óscar Ortiz asume la presidencia de la Comisión de Constitución para nombrar nuevos vocales electorales, siendo minoría parlamentaria. A ello hay que sumar que el Tribunal Constitucional se puso al servicio del golpismo, así como fiscales y jueces y el propio órgano electoral que suspendió las elecciones varias veces por orden de los golpistas. Pero además, hay que recordar a Tuto Quiroga que Áñez pretendía quedarse hasta el 2021 con el pretexto del coronavirus y la supuesta reactivación económica, y solo fue la movilización popular de agosto del 2020 el que le ha obligado a promulgar las elecciones para octubre del 2020. También dicen que no hubo golpe porque se permitió seguir al legislativo en sus funciones y que un golpe anula los demás poderes. No es verdad. No es verdad, porque por ejemplo en el golpe de Natush Bus se permitió al legislativo y eso en ningún momento ha validado el golpe. Por eso se les concedía amnistía a los dictadores, o sea, un perdón por sus delitos. Pero el delito de golpe con la nueva Constitución está penado, y peor si hay delitos de lesa humanidad, porque eso no prescribe. La dictadura de Áñez efectivamente permitió seguir al legislativo, pero bajo amenaza y ser funcionales al golpismo en la lógica del neogolpismo que se reinventó Estados Unidos para los gobiernos progresistas del siglo XXI, que no necesariamente son como los golpes clásicos donde los militares se montan en el gobierno eliminando los demás órganos, sino en lo que hoy se conoce como los golpes blandos, guerras de cuarta generación o la revolución de colores en Medio Oriente, y en Bolivia como la revolución de las pititas. En Brasil, por ejemplo, le hicieron el golpe a Dilma Rousseff por la vía parlamentaria. En Paraguay al Hugo lo propio, y ni qué decir de Venezuela, Nicaragua, etc. Cada vez que los golpistas intentan negar el golpe, sacan nuevos elementos que desconocíamos que evidencian cómo han realizado el golpe. Consensos unánimes respecto a la sucesión constitucional de la senadora Yanine Áñez, los representantes del MAS estuvieron de acuerdo en esta solución.
Si un ladrón entra a tu casa, te apunta con la pistola y te dice que le entregues voluntariamente tus cosas, evidentemente le vas a entregar porque tienes una pistola en la cabeza, te están amenazando, ¿verdad? Y en un futuro, si la justicia lo aprende, el ladrón en su defensa va a decir que tú voluntariamente le has entregado las cosas al ladrón. Y lo que está haciendo la Iglesia, o estos jerarcas de la Iglesia Católica, es exactamente eso, confesar un delito. Porque ningún masista hubiera entregado a Yanine Áñez el poder si no fuera bajo la amenaza. Y efectivamente esa amenaza existió con quema de casas, torturas, amenazas de asesinato, etc. Porque además no hay ni va a haber asidero legal para que Yanine Áñez sea la presidenta del país, porque básicamente el MAS tenía 2/3. Es decir, Áñez jamás hubiera sido presidenta del Senado, porque el MAS tenía 2/3, y mucho menos todavía ser presidenta del país. Si hubo un golpe de Estado, como dicen, entonces Arce no debería de estar siendo el presidente. ¿Que no? ¿Y no será esa la verdadera intención detrás de todo esto? Esta es la otra estupidez que se manda a la derecha golpista, como este mercenario periodista de CNN, que según él, si se procesa a Yanine Áñez por golpista, entonces Evo Morales debiera ser destituido en la presidencia y la anterior legislativa también. Y que Arce no debiera ser presidente. Señores, el golpe está hecho, como dice el golpista o el pichón de la dictadura Tuto Quiroga, ipso facto. Hoy tenemos un gobierno democráticamente electo, que no significa que eso borra la ruptura constitucional del 2019. Ni las masacres, ni el amotinamiento policial ni militar, ni el saqueo al país. Los golpistas deben ser juzgados por sus actos y ninguna triquiñuela legal posterior borra eso. La anulación de las elecciones del 2019 y de los alargamientos de mandato del 2020 y las elecciones son básicamente las salidas legales y constitucionales, y esto en ningún momento legaliza el golpe.